Bueno, vamos con la Segunda Guerra Mundial, que aquí tenemos bastantes contenidos por delante, ¿eh? Intentaremos simplificarlo un poquito, pero aquí se nos amontonan los hechos, la batalla, los personajes, todo. Bien, para empezar, pues, como siempre, un pequeño grafiquillo de introducción. Ya sabéis que como todos los gráficos, todos son, como decir, aproximaciones. En todo hay siempre una pega, en todo hay un problema, en todo hay una incorrección, pero vamos a ver un poquito así para aproximarnos, ¿vale? Mira, para empezar lo que tenemos aquí son dos bloques, que es lo que vamos a llamar los aliados y el eje. Bien, aquí tenéis muchos aliados. Los aliados básicamente son aquellas fuerzas, aquellos países que van a luchar contra los países del eje. Los países del eje, para que nos entendamos, es la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y el Japón imperial, ¿vale? Entonces, los aliados, pues aquí tenéis un montón de países. Bueno, ya sabéis que aquí luego todos se van sumando en el juego de alianzas en una guerra mundial, pero los grandes son la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos. Y luego ya tenemos pues, otros países que van a colaborar porque van a ser invadidos por los nazis y va a haber una resistencia o fuerzas en el exterior que van a contribuir, o aquellos países que se ven amenazados por algunos de los del eje y se van a sumar a las coaliciones, ¿vale? En este gráfico, de lo que yo llamo un gráfico de quesitos, pues ya tenéis que veis pues que entre las bajas del grupo que llamamos los aliados es inmensamente superior al grupo del eje. Bien, sobre todo es por esto, por las muertes de civiles. ¿Cómo que la muerte de civiles? Sí, porque si habéis visto los vídeos anteriores, pues todo lo que es la industria de la muerte nazi, pues se va a cebar con la población civil del este de Europa, así de claro. Empezando por judíos y siguiendo por polacos, prisioneros de guerra soviéticos y población civil en general de todos los países ocupados. Pero claro, el ejemplo menos conocido es China. China es invadida ya desde la década de 1930 por las fuerzas imperiales del Japón. Y si el genocidio que cometen los nazis contra las poblaciones europeas pues es equiparable o incluso superior del que va a cometer los japoneses sobre chinos y otros pueblos asiáticos. Por eso al final nos sale que la cifra de los aliados civiles es tan inmensamente superior, básicamente porque Japón y la Alemania nazi asesinan por millones, ¿vale? Bien, tenéis que los países que sufren más bajas son la Unión Soviética y China, sobre todo por cuestión de la población civil afectada y también pues porque son los que sostienen, digamos, una guerra a muerte, más a muerte contra sus enemigos. Es decir, la guerra que se va a librar entre la Alemania nazi y la Unión Soviética es una guerra a muerte. Sin ningún tipo de regla ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es el exterminio de una población contra la otra, el exterminio de un ejército contra otro, ¿vale? También en el caso de la Unión Soviética es un ejército que cuando le cae encima a la Alemania nazi no está absolutamente preparado y pues básicamente el liderazgo soviético lo que va a hacer es mandar a sus fuerzas militares, mandar a su población al matadero contra los nazis, ¿vale? Y en China, pues bueno, pues que se habla de que la guerra contra los japoneses va a causarles 30 millones de muertos. Bien, estáis viendo que Polonia es primero por la doble ocupación, soviética y nazi, luego por el exterminio de todos los judíos polacos, ¿vale? Y veis que Alemania, por ejemplo, es de los países del eje el más afectado, con más o menos podemos situar por encima de los 6 millones de muertos largos, ¿vale? Bien, vamos a ir un poquitito más adelante, ¿vale? Bien, vamos a bajar como siempre y os tengo que recordar un poquitito lo que hemos visto en vídeos anteriores, que es la política exterior de Hitler. Vamos a ver, así a grandes rasgos. Vosotros sabéis que tras el Tratado de Versalles, extremadamente punitivo contra Alemania, se fuerza a Alemania a aceptar una serie de correcciones territoriales. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, todo esto de Prusia Oriental desaparece y forma parte de Polonia. Por eso tenemos en 1939 dos Alemanias, la Prusia Oriental y el resto de Alemania, ¿vale? También sabéis que las provincias de Alsacia y Lorena vuelven a Francia. Un par de ciudades, Eupen y Malmedy, vuelven a Bélgica y que la orilla izquierda del Rin tiene que estar desmilitarizada y la zona del Sarre está ocupada por los franceses. La política expansiva de Hitler, ya sabéis, primero el plebiscito del Sarre, vuelve a Alemania, la remilitarización de Renania, luego
la anexión de Austria, luego la reclamación del área de la República Checa, conocida como los Sudetes, donde viven alemanes, luego la ocupación de toda la Checoslovaquia, que se va a convertir en el protectorado de Bohemia, Moravia y Eslovaquia, y ya el siguiente paso es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí alguna imagen, acordaros lo que se llama el Anschluss. El Anschluss no es más que la anexión de Austria al Reich alemán. ¿Veis? ¿Cuál es la imagen esta? Pues ya veis aquí los oficiales de aduanas como van quitando la barrera fronteriza entre gritos, algarabía y bien, ya somos nazis y esas cosas. Bien, ya veis aquí la juventud ahí, pues viene el Führer y hay que organizarle una party al Führer como se merece. Es decir, porque el Führer se fue de Austria más pobre que las gallinas y vuelve como el gran líder redentor del pueblo alemán y como tal hay que recibirlo. Y hay que darse un baño de masas en Austria, ¿vale? Pues bueno, pues ahí tenéis la sesión en la que se proclama la anexión de Austria. Estáis pensando que el Parlamento alemán, el Reichstag no, es decir, el Reichstag está quemado, pero bueno, ya estáis viendo que es un poco, ¿cómo decirlo?, monocolor, ¿no? Monocolor es todos nazis, ¿no? Bien. Vosotros ya sabéis que lo que se llama la conferencia de Múnich es cuando Hitler pues quiere anexionarse los Sudetes. Allá que veis, por ejemplo, pues veis este señor, el primer ministro británico, que va a ser el que directamente negocie con Hitler, por eso lo veis en la foto, y Mussolini también está presente, y es el momentazo aquel que se llama el pedazo de papel. El pedazo de papel es cuando el primer ministro británico, el señor Chamberlain, vuelve al Reino Unido y en este pedacito de papel básicamente lo que pone ahí es que Hitler renuncia a unas futuras reclamaciones y expansionismo futuro. Y ese momento se ha recordado cuando empiece la guerra, porque bueno, cuando empiece la guerra todo el mundo tendrá la imagen de Chamberlain como tatimao. Y efectivamente lo timó Hitler, ¿vale? Bien. Bueno, agosto de 1939, previa a la Segunda Guerra Mundial, ya es Hitler, lo tiene bien clarito, que primero tiene que ser del frente occidental. La venganza sobre Francia, la venganza del Tratado de Versalles y la venganza contra el Reino Unido. Así que quiere tener unas fronteras orientales bien seguras. Dentro de eso, ¿qué entra? Pues la alianza con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética, las fuerzas comunistas que llevaban años reclamándose antifascistas, pues de la noche a la mañana los comunistas soviéticos y los nazis alemanes van a llegar a un pacto y a una alianza mutua. Una alianza mutua que mientras dure, que dura casi 2 años, va a ser completa y absolutamente respetada por la Alemania nazi, pero aún más por la Rusia de Stalin, por la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Ahí tenéis el momento de la firma, que feliz y contento está aliándose con los nazis el señor Stalin, bien, pero sobre todo porque como veis aquí abajo es todo porque Stalin va a sacar una ganancia que es, bueno, ahora lo vamos a ver, pero sobre todo la pieza que es Polonia. Bien, entonces, primer paso de Hitler, Polonia, y el segundo, la venganza contra Occidente. Bien, a la primera fase de la guerra que se inicia el 1 de septiembre del 39 se llama la Blitzkrieg, la guerra relámpago. La guerra relámpago porque el plan alemán es directamente ir y utilizar las nuevas posibilidades de la guerra blindada, apoyada por una aviación de campo y apoyada por una artillería móvil, y todo por fuerzas muy móviles, todo muy transportados, para avanzar antes que el enemigo consiga replegarse a una zona en la que sea fácilmente defendible, y entonces siempre adelantarte a los movimientos del rival y causarle un daño muy considerable, porque la guerra tiene que ser muy rápida. Muy rápida es que en apenas 2-3 semanas se tiene que derrotar al enemigo, entre otras cosas porque has penetrado como una navaja en un cuerpo, ¿no? Es decir, has llegado, has penetrado y has causado todo el daño posible. Y para cuando el enemigo va a reaccionar está ya completamente desangrado, ¿no? Bien, pues entonces empieza la guerra en Polonia, va a empezar la guerra en Polonia, pero ya sabéis que Polonia va a ser doblemente invadida por las fuerzas alemanas y por las fuerzas soviéticas. Unos van a empezar el 1 de septiembre, otros van a empezar 2 semanitas más tarde, pero ese es el plan. Lo veis aquí en el mapita, como los alemanes van a invadir el oeste de Polonia y los soviéticos, Stalin, el este de Polonia.
Bien, pues entonces, pues nada, pues empieza la guerra y ¿qué hay que hacer? Pues ahí tenéis a Hitler, que está pues pasando revista a los soldados alemanes que el 1 de septiembre del 39 se dirigen al frente. Vale. Bien, ojo, que estamos hablando de una Blitzkrieg, una guerra relámpago, una guerra industrializada al 100% y una guerra aprovechando todas las innovaciones técnicas. En muchas fotos veréis caballos, sí, claro, aún se siguen utilizando muchísimos caballos. No es la Primera Guerra Mundial, pero se siguen utilizando muchos caballos, ¿vale? Hombre, hoy se siguen utilizando caballos en la guerra, en zonas escarpadas, por ejemplo, ¿vale? En zonas montañosas y demás. Bien, fotazo de inicio, los alemanes, los reconocéis por el casco típico que llevan desde la Primera Guerra Mundial. ¿Qué están haciendo? Desmontando el puesto fronterizo de Polonia porque la acaban de ocupar, ¿vale? Y la Blitzkrieg se va a basar en bombardeos masivos. Hay una cosa que se llama los bombarderos, es decir, es causa del terror, es decir, los grandes bombarderos lo que se van a encargar de atacar las vías de comunicación y infundir el terror en las ciudades, para que la población esté lo suficientemente asustada como para que se rinda fácilmente. Pues entonces aquí tenéis los grandes bombarderos alemanes, pero también tenéis una aviación, una pequeña aviación que lo que hace es apoyar a las tropas sobre el campo. Estos son bombarderos en picado que lo que hacen es apoyar a las columnas blindadas y a las columnas de fuerzas transportadas. Por ejemplo, estos aviones son los Stuka. Estos llevan una sirena aquí, debajo de la hélice, y entonces lo que hacen es bombardear en picado. Entonces, cuando se acercan a las tropas enemigas, ya no es solo que te venga un avión con su ametralladora y su bombita, sino que encima te hace un ruido así, con lo cual es un poco más... te asusta, una miejilla más, ¿no? Vale. ¿Qué es la Blitzkrieg? Pues aquí tenéis soldados en moto y sidecar, pero están transportados, camiones de soldados y las columnas de blindados que van a ser lo típico de esta. Es decir, de esta primera fase de la guerra. Hay que avanzar, avanzar y avanzar y avanzar rápido. Además, se utilizan los blindados en cuerpos separados. Es decir, son cuerpos de blindados que van todos juntitos y atravesando posiciones enemigas, bombardeando, atravesando posiciones enemigas, bombardeando, destrozando, y siguen avanzando, y siguen avanzando, y siguen avanzando. De tal manera que intentan no pararse para que el ejército rival no tenga un respiro, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenéis todo esto, es decir, tenemos desde tanques, lo que se conocen como Panzer, tenemos camiones de movimiento de tropas. Mira, aquí hay un caballito y todo, pero sobre todo es una guerra muy motorizada, ¿vale? El símbolo serán los tanques, lo que llamamos los Panzer, ¿vale? Los Panzer, mira, vaya a ver una cosita, y es que vamos a empezar los vídeos con estos Panzer con unos cañones chiquitines. Luego cuando lleguemos a los últimos Panzer y a los Tiger de 1945 veréis que son unas moles inmensas, ¿vale? Pero bueno, aquí ¿qué tenemos? Pues directamente el fruto de la guerra relámpago, el tanque alemán, ¿vale? ¿Los otros van a tener tanques? Sí, los otros van a tener tanques, claro que van a tener tanques, ¿vale? Bien, ahora dale como siempre, estos vídeos luego los veis enteros, ponemos aquí un segundillo en los vídeos, ¿vale? Aquí tenéis vídeos que no están mal y pues que tenéis un poquito las imágenes que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, una guerra que sea rápida de movimientos. Acordaos que la enseñanza de la Primera Guerra Mundial que tienen los alemanes es que no se pueden estabilizar los frentes, sino que tienen que ir rápido, conquistar, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando y avanzando hasta que el enemigo directamente se vea tan desbordado que pida la paz y acepte cualquier cosa, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es así. Pues ahí lo tenéis. Si os ponéis el vídeo entero, luego lo ponéis porque es un poquito largo, que veréis pues columna y columna y columna de blindados alemanes entrando en territorio polaco, ¿vale? ¿El ejército polaco tiene armas a su disposición? Sí, tiene armas a su disposición, sí, pero bueno, ahora veremos un poquito otras cositas, ¿vale? Bien. Bueno, pues aquí tenéis otro. Es decir, esta foto en que se distingue de la de antes. Hitler, y ahora es de qué? El Parade, el Army Victory Parade, que es el desfile de la victoria. Pues ¿qué ha pasado aquí? Uy, 5 de octubre del 39, profe, si empiezan la invasión el 1 de septiembre del 39 y el 5 de octubre ya están celebrando el desfile de la victoria. Sí, exacto. Esa es la esencia de la guerra relámpago, ¿vale? Esa es la esencia de la guerra relámpago. Y tanto se da la esencia de la guerra relámpago que, bueno, pues mira, ¿qué tenemos aquí? Pues que Polonia se ha rendido en apenas un mes de combates, se ha rendido. ¿Ante quiénes se ha rendido? Ante los alemanes y ante las tropas soviéticas,
ante las tropas soviéticas. Y ahí lo veis como se están dando la manita porque son friends forever and ever. Hasta que invada Hitler la Unión Soviética en 1941. Bien. ¿Qué es lo que decía antes? Que si el ejército polaco tiene armamento. Sí, el ejército polaco tiene armamento. Pero claro, aquí tenéis que ver dos cositas. Que uno es Polonia. Dos, la van a atacar dos países a la vez. Y luego lo que cuenta también es cómo utilices tú. ¿Qué tácticas de guerra tengas? Por ejemplo, yo puedo tener blindados, pero si no los utilizo como cuerpos independientes para contrarrestar a los otros blindados, sino que los disperso para apoyar a las tropas de tierra, pues resulta que al final siempre voy a estar en inferioridad con respecto al rival. Es decir, básicamente lo que pasa es que en esta primera fase de la guerra es que el ejército alemán está mejor, ya no armado, que sí, sino básicamente que tiene unas tácticas y unos planes de guerra superiores a los que puedan tener sus vecinos, ¿vale? Pues igual, ahora os pone aquí, por ejemplo, aquí los vídeos propagandísticos de la guerra, de los polacos, pues ¿qué van a hacer? Pues desfile propagandístico, para que veamos las grandes armas que tienen. Bueno, para empezar, esos tanques no son comparables a los Panzer, pero bueno, tienen tanques, tienen aviación, tienen recursos. Lo que pasa es que encima les va a caer lo que les va a caer. Le van a caer los nazis y le van a caer los rusos, ¿vale? Bien. Uno de los aspectos, por ejemplo, y es que los polacos, bueno, van a luchar hasta la muerte. No, vamos, literal hasta la muerte. Es decir, pues fijaros que hasta en actos de desesperación se ven cargas de caballería. Carga de caballería. Esto no es lo normal, pero sí que hay un par de ejemplos de carga de caballería de los polacos. Pues nada, directamente el honor de los polacos impide rendirse sin lucha. Lo que pasa es que van a ser literalmente aplastados por lo que tenía aquí. La invasión del occidente alemán y luego que empieza el 17 de septiembre, es decir, 16 días más tarde empieza la Unión Soviética. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de qué hace la Unión Soviética, porque habéis visto antes como los nazis, los alemanes y los rusos se estaban dando las manitas muy alegres. Bien, el plan que tienen los alemanes es, uno, Polonia hay que extraer toda la riqueza que se pueda de Polonia para pagar la guerra, entre otras cosas porque mira, las últimas teorías económicas y estudios económicos que hablan del Tercer Reich alemán, lo que hablan es que Alemania está casi en la ruina, Alemania está prácticamente en la ruina en septiembre del 39. Y lo que va a hacer ahora es país que invada, país que lo va a sangrar económicamente para poder pagar la deuda que tiene anterior y financiar las futuras operaciones, ¿vale? Pero lo que va a hacer también la Unión Soviética es directamente que ellos lo que hacen es que cuando invaden un país, la táctica de Stalin es exterminar a todas las clases dirigentes de ese país. Entonces, él va a pensar lo siguiente, que es el método que van a utilizar es, para empezar, uno, el ejército. Bueno, pues todos los oficiales del ejército polaco capturados, todos van a ser reunidos para ser asesinados, claro, obviamente. Pero luego en las ciudades también, por ejemplo, pues la intelectualidad, escritores, profesores, los altos funcionarios políticos, etcétera, etcétera, son todos cogidos, se detienen y se les manda a campos donde campos de concentración y luego se les exterminará. Así Stalin eliminará a miles y miles de polacos. ¿Cuál es el objeto de esta política? Dejar a un país sin su clase dirigente para que obviamente el resto pille la indirecta, por decirlo de alguna manera. Es decir, deja a un país sin su clase dirigente y el resto pues ya sabe lo que toca, ¿vale? Ya sabe lo que toca. El apartado más conocido es lo que se llama como la masacre del bosque de Katyn. ¿Qué es la masacre del bosque de Katyn? Pues la masacre del bosque de Katyn, ahora iremos para acá, es pues lo que os he dicho antes. Empezamos con los prisioneros de guerra capturados por los soviéticos. Los prisioneros de guerra capturados por los soviéticos, la mayoría de ellos pues, va a ser asesinado. Va a ser asesinado por las fuerzas de la policía secreta soviética, por la policía política, el NKVD. ¿Vale? Aquí, pues, ¿qué tenéis aquí? La nota de Beria y Stalin proponiendo la ejecución de los prisioneros políticos, de los prisioneros polacos. ¿Quién es Beria? Pues el jefe del NKVD y Stalin ya sabéis quién es, ¿vale? Pues aquí tenéis un poquito, ¿vale? ¿Qué tenéis aquí? Pues que directamente pues, van a ser pues, varios miles los asesinados. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Pues lo que se va a hacer es que se van a coger y se les va a identificar, se les va a meter en instalaciones concentracionarias vigiladas por la policía secreta soviética y luego posteriormente meticulosamente se les irá asesinando y enterrando en fosas comunes, ¿vale?
Por ejemplo, de esto los polacos hicieron hace poco, hace unos cuantos años, pues su peli, ya sabéis, su peli pues Katyn, ¿vale? Y pues bueno, está muy bien la peli, narra muy bien en tipo documental, pero eso, siempre muy dramatizado como debe ser, pues la historia de estos, ¿no? Primero la guerra, y luego pues nada, la cautividad y posteriormente cómo se irán poco a poco asesinados. Ya os digo, el que quiera que coja se baja la peli y perfecto, ¿vale? Es una peli muy apañada, ¿vale? Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo siguiente, vamos a ver. Mira, ¿qué veis ahí? Uy, profe, si estos parecen alemanes. Sí, estos parecen alemanes. Bien, cuando se peleen los nazis con los comunistas, cuando se pelee la Alemania, a la Alemania de Hitler con la Unión Soviética de Stalin, pues lo que van a intentar, pues la Alemania nazi es pues un golpe de propaganda acusando a los soviéticos para dejarlos mal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los nazis? Pues ir al bosque de Katyn y desenterrar los cuerpos de los oficiales polacos asesinados con todo un reportaje fotográfico de cámaras y demás para todo eso utilizarlo contra los soviéticos, ¿vale? Vale, es propaganda nazi en contra de los comunistas. Lo que tenemos que tener en cuenta son los hechos. Los hechos que se, acordaros, miles de oficiales polacos que van a ser primero recluidos y luego asesinados uno por uno en grandes fosas comunes y depositados como ya estoy viendo aquí, uno, otro, cuando se llena, capita de tierra, otro, grandes fosas comunes, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hay imágenes muy macabras, he cogido nada más que 2 o 3. ¿Qué tenéis, pues, por ejemplo, aquí? Pues mira, pues aquí que tenéis directamente, pues veis como la mayoría, ¿no? Casi todos los prisioneros van atados, ¿vale? Pues van atados, pues significa lo que significa, ¿vale? Bien, vos que tenéis por ejemplo, ya sabéis la foto. Bien, ¿hoy qué tenemos? Pues ahí, pues en el bosque de Katyn, por lo que se ha hecho es como en esto, por la nueva Polonia independiente de los últimos años, lo que ha hecho de Katyn, la independiente digo, después de la caída del comunismo, lo que ha hecho en Katyn es pues los grandes memoriales de la nación, entre otras cosas porque el memorial de Katyn aúna 2 cosas, los asesinatos en masa cometidos por los comunistas y luego la gran operación propagandística de los nazis. Es decir, y Polonia, pues la Polonia actual, pues no le tiene ningún aprecio a esa época, o sea, no le tiene ningún aprecio a las 2 potencias que decidieron convertirla en un campo de exterminio entre 1939 y 1945. Bien, pues bueno, pues aquí lo que queda es lo siguiente. Ya ha invadido Alemania Polonia, ha dado lugar a inicio a la Segunda Guerra Mundial y la cuestión es, ahora, hasta que llegue abril de 1945, es la guerra de broma. Es que se le llama más o menos a esa época así. La guerra de broma es porque están en guerra y ya ha empezado la guerra, pero ni Francia ni el Reino Unido ha osado emprender grandes operaciones militares contra la Alemania nazi. ¿Vale? Están esperando el siguiente movimiento de la Alemania, entre otras cosas porque le ha pillado la guerra con el paso un poco cambiado. En el caso de Gran Bretaña, pues le pasa como siempre. Primero tiene que empezar a crear un nuevo ejército para defenderse de la nueva amenaza. Bien. Bueno, pero Alemania sí tiene todos los planes de guerra hechos y el siguiente plan de guerra es lo que habéis visto aquí, que se llama la Operación Weserübung. Weserübung, que no es más que la ocupación de Dinamarca y de Noruega. Bien, ¿esto cómo se justifica? Se justifica por lo siguiente, y es que, bueno, había habido rumores en el Reino Unido de uy, a ver si los nazis se van a hacer con Noruega, igual tenemos nosotros que minar las costas de Noruega para que así los barcos nazis no puedan aprovisionarse en esta zona de aquí. Espera, porque mira, hay grandes minas de hierro en Suecia y el mineral de hierro sale por Narvik, ¿vale? Y el mineral de hierro es esencial para una guerra industrial. Pues entonces los británicos piensan, uy, Noruega, pues podemos minar las costas y así hacemos que los buques tengan que alejarse de la costa y así nosotros los podemos hundir con nuestra superior marina. Bueno, ahí hay una cierta... Los nazis como que piensan que, bueno, que Gran Bretaña igual en Noruega puede intervenir. Bueno,
por ejemplo Churchill, si había propuesto que interviniera el Reino Unido en Noruega, lo que hacen los nazis directamente es adelantarse y lo que hacen es, ¡pum!, invadir Dinamarca, la cual ya veréis la resistencia que opone, y luego decide invadir Noruega, que va a oponer un poquito más de resistencia, pero bueno, lo que puede oponer un país como Noruega a que lo invada Alemania, ¿vale? Entonces, siguiente fase de la guerra es la invasión de Dinamarca y de Noruega. Bien, entonces, pues, ¿qué es lo que tenéis aquí? Pues empezamos. Aquí tenéis un poco las operaciones, ¿vale? Es decir, desde los puertos del norte de Alemania, los que dan al Mar del Norte, y Kiel, que da al Báltico, pues ya estáis viendo que se va a ocupar distintos puertos y distintas localidades de la costa de Noruega. Pero también estáis viendo aquí, uy, estas flechas que son de los ingleses. Sí, los ingleses pues intentarán reaccionar mandando algunas de sus tropas para ocupar ciudades noruegas para contrarrestar el movimiento de los alemanes. Y lo que sucederá en Noruega es que tendremos a los noruegos pues, luchando un poquito contra los alemanes, lo que pueden. Luego tenemos a los alemanes desembarcando en las costas noruegas. Y tenemos a los ingleses apoyados por tropas francesas y polacos en el exilio, ¿vale?, que van a intentar contrarrestar y se van a hacer temporalmente con varios puertos noruegos. Lo que pasa es que esto luego, estas tropas las van a retirar apresuradamente en la siguiente fase de la guerra, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenéis. Bien, por ejemplo, Dinamarca, bueno, en Dinamarca directamente lo que hicieron fue amenazar los nazis y Dinamarca se rindió básicamente en 0, ¿vale? Dinamarca se rindió en 0, directamente el rey, como pone aquí, el rey Cristian X y el gobierno danés, viendo lo que se le caía encima, ¡pum!, deciden rendirse. Los noruegos van a luchar mucho más. Bueno, el paisaje de esto, aunque sea en abril, pues ya sabéis que está nevadito, pues que tenéis pues la lucha que se va a centrar en la ocupación de los grandes puertos, entre otras cosas porque en Noruega sabéis que la mayoría de la población se acumula en los puertos, ¿vale?, en la zona de costa. Pues que tenéis aquí, pues desembarcos. Aquí tenéis los alemanes con su Zodiac, o lo que sea, y ocupando distintas localidades alemanas. O sea, Noruega, ¿bien? Bueno, pues al final, ¿qué va a pasar? Pues que los nazis, los alemanes, se van a hacer con Noruega, entre otras cosas porque va a pasar otra cosita que va a hacer que esa lucha que tenían contra los ingleses, los franceses y los polacos, ellos se van a retirar. Y Noruega va a quedar prácticamente durante los siguientes casi 5 años en poder de los alemanes. Tanto va a quedar en poder de los alemanes que va a ser una zona muy importante. A ver, voy un poquito para arriba al mapa. ¿Por qué va a ser esta zona importante? Porque los alemanes piensan que todo esto, aparte de suministrar el hierro, que les hace mucha falta, el hierro sueco, pues puede ser bases de submarinos para todo lo que es el tráfico comercial inglés, pues fastidiarlo. Y además también porque hay una cosilla que, por ejemplo, los noruegos tienen fábricas, institutos de investigación donde fabrican cosas como agua pesada. El que no sepa que el agua pesada es algo que se necesita en los reactores nucleares. Así que los nazis están buscando su bomba atómica y entonces pues necesitan de la investigación de los noruegos. Bien, bueno, pues nada. Pues ya tenemos la primera fase, que es la invasión de Polonia. La siguiente fase, que es la invasión de Dinamarca y de Noruega. Y ya estáis viendo que todo esto son movimientos muy rápidos de los alemanes. Siguiente, ¿qué tenemos? La invasión de los Países Bajos. Y la invasión de los Países Bajos va a coincidir con la invasión días después, con la planeada invasión de Bélgica y de Francia. Pues ya estoy viendo aquí las fechas, 10 de mayo, 14 de mayo. 14 de mayo, no hay más flechas. Es decir, en 5 días directamente los alemanes se van a hacer con los holandeses. Pero bueno, los holandeses van a luchar. Lo que pasa es que se encuentran solos. Estáis pensando vosotros, hombre, si Francia y el Reino Unido, pues no, Francia y el Reino Unido están a otra cosa, ¿vale? Entonces, pues se van a encontrar solo contra los nazis. Veis aquí unos símbolos de paracaídas, y es que los alemanes lo que van a hacer es, para ir avanzando más rápido, es lanzar tropas de paracaidistas para ocupar pues instalaciones, pues por ejemplo puentes, instalaciones industriales que van a ser fundamentales para el avance. A ver, ¿estáis viendo vosotros que decís, profe, esta es la silueta de Holanda, de los Países Bajos en 1940? Sí. ¿A que esto no está hoy día? Pues eso no está hoy día, ¿vale? Bien. Aquí tenéis pues un GIF un poco más una foto un poquito más animada y vais viendo cómo
día tras día se sucede la invasión, ¿vale? Pues ya lo tenéis. Esos son 5 días de lucha, acaban los Países Bajos. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son las fotos? Pues por ejemplo, estáis viendo el lanzamiento de paracaidistas, ¿vale? La ocupación de puentes, vías férreas, instalaciones industriales, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que le pasa es pues, que la reina Guillermina, que es la reina de Holanda, pues, ¿qué hacemos? Pues directamente lo que hace es pues, pronunciar el discurso a la nación e irse, pillar un barco de guerra e irse al Reino Unido y exiliarse en el Reino Unido mientras dure la guerra. Y entonces, pues, si Dinamarca se había rendido y había negociado cierta autonomía bajo el Imperio Nazi, pues no, pues los Países Bajos directamente van a quedar bajo el Imperio Nazi, ¿vale? Van a quedar administrados. Por ejemplo, este es el puerto de Rotterdam, que será una de las batallas más duras de estos 5 días, en lo que, pues, ya sabéis, la táctica nazi es coger y bombardear indiscriminadamente para que no te lo pienses 2 veces y te rindas directamente, ¿vale? Bien. Fijaros que, por ejemplo, Holanda va a quedar durante esos años de guerra ocupada de ocupación bajo el mando directo de un nazi, del señor que se llamaba Arthur Seyss-Inquart, que es un nazi austríaco, va a ser el gobernante de los Países Bajos. Bien. Y conforme ya se ha invadido los Países Bajos, lo siguiente es directamente terminar el movimiento relámpago e ir ¿a quién? A por Bélgica, que le va a durar 0, y a la batalla de Francia. La batalla francesa empieza 9 de abril de 1940. Habéis visto anteriormente en el mapa, si os acordáis, que es 10-14 de mayo. Es decir, menos de un mes después de terminar en Holanda, ya están empezando con Bélgica y Francia. Y va a ser nuevamente otra vez esto, Bélgica, Francia y Luxemburgo. ¿Qué va a ser? La Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Guerra Relámpago, ¿por qué? Va a ser esto, ya habéis visto, uno de Holanda, y desde Holanda va a atravesar Bélgica, y luego un grupo de ejército alemán directamente Bélgica la va a barrer de este a oeste con la misión de llegar a las costas del Atlántico, ¿vale? Y luego otro grupo de ejército alemán que tiene la misión de forzar aquí Bélgica, en la frontera con Luxemburgo, y a atravesar Francia digamos, de noreste a suroeste. Bien, van a evitar esto. Los alemanes van a evitar esto. Ahora ya veremos por qué, ¿vale? Bien, nuevamente igual, pues mira, las imágenes que tenéis, ¿qué son? Pues ya está, los Panzer alemanes, porque es la guerra relámpago, ¿vale? Los Panzer alemanes pues, son chiquitillos, profe. Sí, bueno, luego ya serán más grandes. Pero bueno, lo que importa es la forma de usarlo masivamente y que tenemos, pues, el bosque detrás, ¿vale? ¿Por qué el bosque detrás? Ya estáis viendo que tenemos aquí una montañita, otra montañita, y fijaros qué acumulación tenemos de tropas, ¿vale? Pues bueno, ya está viendo que la base es eso, ya estoy viendo, infantería motorizada y los carros blindados, más carros blindados, más carros blindados, más carros blindados. Bien, bueno, y ahora espera un momento, vámonos un poquito para arriba al mapa. Oye, entonces, ¿cuál es el plan de guerra? El plan de guerra directamente es conseguir que Francia en 2-3 semanas se rinda. Estáis pensando, pues profe, es el mismo plan de la Primera Guerra Mundial. Pues sí y no. Vamos a ver, sí y no, sí, es conseguir una victoria rápida, pero ejecutada con unos medios que permiten una mayor velocidad. En la de la Primera Guerra Mundial, pues no había tanques hasta el principio de la guerra y los métodos de transporte pues eran muy limitados. Se basaban sobre todo en el ferrocarril, ¿vale? Pues entonces, el objetivo es coger y barrer toda esta zona de Francia, toda esta. ¿Vale? Y esta zona ni atacarla. ¿Por qué no la van a atacar? Porque esto va a ser un error muy gordo de los franceses, y es que esta zona que comparten de frontera Francia y Alemania, pues ¿qué van a hacer? La van a fortificar los franceses. ¿Cómo que la van a fortificar los franceses? Sí, ellos van a decir, mira, vamos a fortificar esta zona y por aquí no va a pasar ningún alemán jamás en la vida. Bien, ¿vale? Pues lo van a fortificar. Eso es lo que se va a llamar la línea Maginot. La línea Maginot es que toda esa zona lo que van a hacer es un extraordinario complejo de búnkers,
artillería, túneles subterráneos donde pueden estar miles de soldados con las provisiones, munición, todo, ¿eh? Aquí tenéis los gráficos y donde directamente lo que va a ser es, van a asomar las grandes fortificaciones. Y estos son una línea de fortificaciones excavada algunas en la línea de las montañas, en el interior de las montañas, y por ahí no van a poder pasar los alemanes jamás en la vida. ¿O sí? ¿O sí? Pues mira, pues sí que han pasado los alemanes. Bueno, vamos a ver, vamos al gráfico de aquí detrás. Bien, esta es la frontera con los alemanes, esto es el territorio que da a Francia. Ya veis que hay una sutil diferencia, ¿vale? Luego, si estáis pensando, pues esto es una artillería fija, una artillería móvil, quiere decir que está hecha para que me ataquen desde aquí, ¿vale? Si me dan la vuelta, pues, uy, pues nada. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos al mapa otra vez de nuevo. Vámonos para arriba, vamos para arriba. El plan es coger y barrer toda esta zona. Y ahí coger y desarticular al ejército británico, que ya ha desembarcado en auxilio de los franceses, y al ejército francés. Pero el ejército francés que está en la línea Maginot apenas iba a entrar en combate. Y cuando entre en combate se va a encontrar con que lo van a atacar por la espalda. ¿Vale? Entonces, la táctica de los alemanes es copiar la de la primera, a través de Bélgica, usar Bélgica como puente para llegar a París. Y esta vez sí que les va a salir bien, ¿vale? Pues ahí tenéis la línea Maginot, que gran obra de ingeniería que poco sirvió. No sirvió prácticamente para nada, ¿vale? Bueno, pues mira, aquí tenéis los vídeos de propaganda de la época para dejar tranquilo a los franceses de no os preocupéis. Aquí tenemos el muro de acero que es la línea Maginot, donde los soldados, los bravos soldados franceses, si hay alguna amenaza salen raudos y veloces y se pueden meter en sus instalaciones que están llenas de subterráneas, llenas de hormigón, acero y donde lo último de la tecnología es puesto a la disposición de la victoria sobre los alemanes y la resistencia frente a los alemanes, ¿vale? Ya lo tenéis, como hay una artillería aquí y los medios de comunicación de la época. Bien. Vale, aquí tenéis otro vídeo. Todos estos vídeos son para consumo interno. Qué bonita es la línea Maginot. Lo veis vosotros aquí. Los podéis ver. Como tiene eso. Esto me gusta mucho. ¿Veis? La artillería que tiene apuntando a Alemania. Y cómo pues tiene todos esos trenecitos subterráneos para movilizar las tropas al momento en que lleguen. ¿Qué hacen falta en un sector? ¡Bum! Pues subterráneamente van a través de la red de túneles a reforzar un sector. Bien, muy bonito y muy maravilloso. Lo que pasa es que los alemanes, en vez de atacar de hecho por la línea Maginot, van a atacar por el bosque de las Ardenas. Me encanta la meme con la bola simulando a los franceses y van a atacar por aquí. Bien, a través del bosque de la Ardenas. Vamos otra vez al bosque de la Ardenas. El bosque de la Ardenas, imaginaos que a través de una carreterita de montaña pasan los alemanes y nadie se ha dado cuenta. Pues nadie se ha dado cuenta, efectivamente. Pues nadie se ha dado cuenta, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vámonos al mapita otra vez, para arriba, para arriba, para arriba. Vámonos para arriba. Pues aquí hay un pequeño problema y es, volvemos a lo mismo. Los británicos están en esta zona. Para si ellos piensan en un plan de guerra más o menos como la Primera Guerra Mundial. Es decir, entonces los británicos están aquí, el ejército francés, hay ejército francés también aquí por si hay que ir a reforzar Bélgica, pero el problema es que si se mueven para acá y te han pillado a través de las Ardenas, te van a atrapar en una pinza. Bueno, pues eso es lo que va a pasar, que van a atrapar al ejército británico y a varios millones de soldados franceses en una pinza entre Bélgica y el norte de Francia. ¿Vale? Entonces, el desastre está consumado. Nos vamos un poquito para abajo. El desastre de los franceses se ha consumado. Merde. Y entonces, pues la cuestión esencial es ¿y qué hacen los británicos? Pues conforme ven el desastre de Francia, que en 3 semanas va a capitular, pues lo que hacen los británicos es irse directamente. Es decir, chicos, que tenemos a casi a 400.000 hombres en Francia y es pues lo mejor del ejército. Como nos quedemos sin esto, las islas no las invaden los alemanes en 0, pues hay que retirarse. Pues hay que retirarse es, chicos, iros a Dunkerque, que es un puerto hábil, que tenemos el más cercano, frente a las costas de Inglaterra, y allí mandaremos a la marina a recogeros. Es
decir, las imágenes que tenéis de Dunkerque serán soldados esperando en la playa a que llegue un transporte y a llevárselos a casa. Claro, eso pues va a caer bajo el fuego de los aviones alemanes y de la artillería alemana. Quiere decir que más de un buque se va a ir a pique. Más de un buque se va a ir a pique. Las imágenes que vaya a tener son pues los barcos repletos de tropas inglesas volviendo a casa. Y ya os digo que más de un barco se va a ir a pique, provocando varios miles de muertos. Bien, entonces, como tenía aquí, 27 de mayo hasta el 4 de junio, durante estos días, es decir, el perímetro de Dunkerque está defendido por los franceses y los británicos están yendo directamente. Pues fueron evacuados 338.000 ingleses, 140.000 franceses y belgas y unos poquitos de holandeses que se habían retirado junto a ellos. Pero claro, se retiran los soldados dejando atrás todo el material de guerra. ¿Cuánto pierden los ingleses? Pues tenía aquí 2.000 cañones, 60.000 camiones, 76.000 toneladas de munición y 600.000 toneladas de gasolina. ¿Vale? Y la estadística total de la batalla de Francia. En la batalla de Francia perdieron la vida 18.000 alemanes y 30.000 del Reino Unido, 30.000 británicos, ¿vale? Y además los alemanes tomaron 1,2 millones de prisioneros de guerra entre holandeses, belgas, franceses y británicos, ¿vale? Entonces, el reembarque de Dunkerque sí, te llevas a 400.000 largos, ¿no? Que te van a ser muy útiles para lo próximo que está por venir, que es la batalla de Inglaterra. Pero claro, Francia capituló en 3 semanas. Bien, ¿qué tenéis de la batalla de Dunkerque? Y nos vamos a alargar un poquito más el vídeo. Pues bueno, pues aquí tenéis documentales de la época. A mí me encantan los documentales de Pathé, porque son los de la época, solo que puestos en HD y esto ya sabéis que son los soldados británicos los que tienen este casco tan característico, ¿eh? Y ya lo veis, pues ¿qué hacemos? Pues hay que volver a casa. Conforme los buques de la armada se queden cortos, pues lo que se hará es que toda embarcación que flote en el sur de Inglaterra será movilizada para traer otra vez a los chicos a casa. Y bueno, pues ya es que estáis viendo aquí pues los buques de guerra protegiendo, bombardeando a los alemanes para mientras ellos pueden recoger a los hombres, ¿vale? Ya estáis viendo que hay que llevarlos de vuelta a casa y mientras pues la aviación británica pues intentando proteger a sus hombres en la playa de los ataques de la aviación alemana, ¿vale? Bueno, ¿qué tenéis ahí? Pues las imágenes lo veis un poquito, pues que tenéis pues en los barcos pues volviendo a casita y volviendo a casita y en los trenes ya pues volviendo a las bases de las que han partido. A mí me gusta muchísimo de Dunkerque, para que os voy a engañar, me gusta muchísimo la película directamente. A mí aquí esto Christopher Nolan me parece que hizo un película. La vi en el cine y me quedé maravillado. Después la he visto 3 o 4 veces, me parece excepcional. Muchísimo mejor que la última de 1917. A mí por lo menos me gustó más. Pues os ponéis el tráiler luego, ¿vale? Voy a quitar el sonido. Os ponéis el tráiler y que empiezan. Pues empiezan con, aquí, esto es perfecto. Nos viene perfecto. La propaganda alemana diciendo, os hemos rodeado. ¿Y qué os hemos rodeado? Entre el sur de Bélgica y el noroeste de Francia han pillado los alemanes y han embolsado al ejército británico, al ejército francés y a los restos del ejército belga. ¿Y qué van a hacer? Aquí tenéis Dunkerque y cómo van a intentar volver a casa ellos hasta allí. Estos kilómetros que separan Dunkerque de Dover van a ser fundamentales, ¿vale? Pues tenéis la peli, pues la peli va del reembarque en las playas. El reembarque en las playas esperando un transporte que llegue mientras los alemanes van atacando, ¿bien? Y como pues todo lo que pasa, la aviación protegiendo a los barcos ingleses de los bombardeos alemanes y directamente. Son una serie de historias y están muy bien. A mí me gustó bastante, sobre todo la historia del piloto es un poco angustiosa algunas veces, pero está muy bien, ¿vale? Pues nada, pues ahí lo tenéis. Y bueno, pues aquí está sinceramente la escena final, os la ponéis luego y si le dais al me gusta, ya sabéis, pues la escena final de la película Dunkerque es una obra maestra. Una obra maestra, directamente una obra maestra. Cuando veis el último piloto, que bueno, casi hago spoiler. Como veis que un piloto, pues que va pues intentando proteger a la última de las tropas y lo último de los embarques. ¿Vale? Lo veis ahí, pues que veis, en línea esperando el transporte, y en línea, ¿vale? Ahí los tenéis, ¿vale? Bueno,
ahí, que si no, hago spoiler. Y bueno, nos vamos a alargar un poquitito más. Esto lo veis el vídeo en todas las veces que queráis. Vamos. Y tenéis el vagón de tren del bosque de Compi... lo que sea. El bosque de lo que sea. Bien. ¿Qué es esto? Uy, mira, un vagón de tren. Y es que cuando se firmó el armisticio de 1918, los alemanes firmaron el armisticio en este vagón de tren. En este. Y entonces, ese vagón de tren, pues ¿qué tenéis? A los franceses y los alemanes que se van a rendir. Bien, ese vagón de tren va a ser, oh, madre mía, la gran victoria francesa, de tal manera que va a estar en París, ahí tenéis, está en el Museo del Ejército en París, y en 1927 el vagón de tren lo van a trasladar a un museo que se va a abrir ahí en el bosque de Compiègne, o como se llame eso. Van a hacer el Museo de la Victoria. Profe, ¿esto qué es? Estos son soldados alemanes y han abierto un boquete en el museo para llevarse el vagón. ¿Por qué se van a llevar el vagón, profe? Porque directamente la rendición alemana, o sea, la rendición francesa de 1940, hay que firmarla en el vagón donde se rindieron los alemanes en 1918. Sacan el vagón del museo, lo ponen en el mismo sitio y ahora van los nazis a humillar a los franceses. ¿Vale? Pues ¿qué tenéis? Pues directamente una humillación, una revancha, ¿vale? Una vez que se confirme la rendición de los franceses, el vagón, que lo tenéis, será trasladado y expuesto a Berlín. Como botín de guerra y para el orgullo del imperio. Lo que pasa es que entre los combates de Berlín, pues ya lo estáis viendo, abril de 1945, el ejército de Estados Unidos encuentra los restos del vagón, ¿vale? Que volado y quemado por oficiales de la SS siguiendo las órdenes de Hitler. Es decir, Hitler no quiere que el vagón sea o mercancía propagandística para los aliados en su victoria. Bueno, pues lo que van a hacer es directamente los franceses vaya hombre, vamos a coger uno parecido de la misma época, del mismo modelo, y lo que hacemos ahora es, pues lo reacondicionamos como el vagón de la Revictoria, ¿no? Algo así, ¿no? Y pues bueno, pues aquí tenéis el vídeo de la rendición. El vídeo de la rendición es que el encargado ahora del gobierno de Francia de firmar la rendición, el héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, pues tiene que ir, sufrir la humillación de los nazis, sufrir la humillación de Hitler, hacer la ceremonia oficial y ya sabéis, al vagón y a firmar la rendición. Y acto seguido, pues mira, esta imagen marca muchísimo pues lo que es una humillación en toda regla y la revancha temporal. Eso sí, la revancha temporal de la Primera Guerra Mundial, los soldados alemanes marchando y desfilando la victoria sobre los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo de París. Bien, el Arco del Triunfo, ¿vale? Y aquí tenéis los vídeos, luego los ponéis enteros. Le dais directamente, lo ponéis entero y le dais al me gustilla y ya estáis viendo pues un poquito pues el desfile sobre las calles de París, ¿vale? Esto, mayor humillación no hay. Sí, mayor humillación sí cabe. Esperad, ahí está. Días después, pues Hitler, que nunca está en París, quiere conocer París. Irá de madrugada, estará muy poquitas horas, visitará lo imprescindible y dejará para la historia la instantánea de la victoria. Que la instantánea de la victoria es esta. Él en el centro con la Torre Eiffel detrás. ¿Habrá algún icono más representativo de la capital parisina que la Torre Eiffel? Pues ahí lo tenéis. Y la foto de los oficiales nazis con la Torre Eiffel al fondo, ¿vale? Y el que quiera que se ponga los vídeos, que aquí hay unos cuantos vídeos más y puede ver hasta en coloreado pues las tropas alemanas desfilando por París, ¿vale? Y ya está. Y acaba, digamos, ese periodo en el que los alemanes están victoriosos. A partir de ahora empieza pues otra fase. Otra fase es que hay que derrotar a Gran Bretaña, lo que no se podrá hacer, pero sí se la podrá dañar, lo suficiente cree Hitler para no ser un peligro para el Reich alemán. Y Francia pues se dividirá en dos partes, una zona que estará ocupada directamente por los alemanes y otra zona que tendrá un gobierno vasallo, que es lo que se conoce como el gobierno de Vichy, porque la capital se establece ahí, que tiene que ser un gobierno que colabore con los nazis, ¿vale?
Bien, el gobierno de Vichy a veces se utiliza esta bandera, que es la bandera que el líder de la Francia de Vichy, el mariscal Pétain, que el mariscal Pétain es este. Y aquí acaba pues esta primera fase que la conocemos como la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, la grande victoria de la Alemania nazi sobre Polonia y luego los países de la Europa occidental. Llegamos al verano de 1940 y prácticamente Hitler es el poder dominante en toda Europa. Luego empezará a aplastar la Europa sur-oriental con la invasión de Yugoslavia y Grecia ayudando a Mussolini. Pero el verano de 1940 nos deja el Tercer Reich en todo su apogeo, un Reino Unido que resiste como puede en espera de que los Estados Unidos se decidan a entrar nuevamente en la guerra, y una Unión Soviética que colabora felizmente con la Alemania nazi mientras Stalin invade los 3 países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, más Polonia, más Finlandia, ¿vale? Y lo siguiente es la invasión de la Unión Soviética por parte de los alemanes en junio de 1941. Y bueno, ha salido un vídeo un poquito más largo, son 50 minutos, ahí lo tenéis en YouTube, lo veis en todas las partes que haga falta. Venga, hasta luego.